191 Zona de reasentamiento. Capítulo 191 Área de reasentamiento. Después de bañarse, Chusien regresó a la ciudad de Baiyun, concretamente a la zona residencial 2. En ese momento toda la zona estaba vacía porque acababa de terminarse y nadie se había mudado todavía. Pronto, la gente de la zona 1 comenzaría a trasladarse allí. ¿Por qué? Porque planeaba demoler por completa la zona 1 original. Cuando se construyó por primera vez la zona residencial de Baiyun Town, muchos materiales eran insuficientes, y Chusien se sintió cada vez más insatisfecho con ella. Bien podría reconstruirlo para que tenga mejor aspecto. No preguntes si es un desperdicio, si lo preguntas significa que se está dejando llevar. En la zona 2, cerca del río Baiyun, Chusien reservó para sí una gran villa de 3 plantas y cientos de metros cuadrados. Dentro del estudio, los estantes estaban llenos de diversos libros antiguos. Aunque no los leía mucho, le servían para guardar las apariencias y disfrutar del aroma de los libros. Y, aquí, muestre algunos diseños atractivos de complejos turísticos y hoteles de alta gama. Sí, al instante numerosas imágenes se proyectaron en la sala. La tecnología de proyección holográfica ya existía en el gobierno de los Estados Unidos desde hacía mucho tiempo. Sin embargo, debido a la falta de escenarios de aplicación, el proyecto quedó archivado. Los bellos diseños arquitectónicos que ahora se exhiben provienen de un centro de datos en línea del gobierno de los Estados Unidos anterior al cataclismo. Noticias, películas, anime, una enorme cantidad de recursos públicos de Internet de aquella época se almacenaban en ese centro de datos. Dado que Internet desapareció prácticamente tras el cataclismo, nadie prestó mucha atención a esas cosas. La gestión era negligente y la persona a cargo resultó ser un subordinado de uno de sus propios subordinados. De este modo, se produjo una transferencia masiva. Al ver los distintos diseños, se sintió un poco abrumado. Por suerte tenía que construir bastantes, un total de 36. 30 proyectos turísticos públicos y 6 para su uso exclusivo. Apartaba los que le gustaban y luego hacía la selección final. Este es bueno, y estos dos combinados parecen tener más personalidad. Se trataba de diseños que antes del cataclismo, habrían requerido una inversión de al menos decenas de millas de millones de yuans chinos para su creación, y ahora los estaba agregando uno a su lista de preseleccionados. Cuando llegué a este mundo, todavía tenía ciertas necesidades económicas y cosas por el estilo. Ahora, casi no tenía idea de ello, mientras le gustara que importaba el precio. Algunos podrían preguntarse cómo se gestionaría el personal de tantos complejos turísticos. Chusien, de hecho, tenía un plan para esto. No me refiero a la gente de habla china de la ciudad de Baiyun, sino a la gente de la ciudad 23 de diversas nacionalidades. Se trataba de personal que originalmente había servido a diversas figuras poderosas. Debido a sus recientes esfuerzos de limpieza y desmantelamiento, algunas personas habían perdido su sustento. Perfecto. Tras la selección, trabajarían aquí como personal. Dado que él había interrumpido su trabajo, podría considerarse una pequeña compensación. No todos serían aceptados. En la ciudad 23 había más de 100.000 miembros del personal de servicio, y muchos ya se habían confabulado con la gente poderosa y corrupta. No quería molestarse con esa gente. Al final, tras el proceso de selección, debería haber algo más de 10.000 personas. Criadas filipinas, criadas indias, criadas tailandesas y también se reclutaban bastantes geishas japonesas, compañías de danza coreanas, etc. para cantar, bailar y actuar con regularidad. Esto serviría para enriquecer las actividades de entretenimiento de sus subordinados. De hecho, un grupo había sido trasladado muy pronto a una zona de reasentamiento en las afueras de la ciudad de Baiyun, y su número ya superaba el millar. Esta fue también la razón por la que Chusien quería construir algunos complejos turísticos. Además de ser un beneficio para sus subordinados, la segunda razón era reubicar a estas personas. A unos 7 kilómetros de la ciudad de Baiyun, en el parque infantil de la zona de reasentamiento 1. En ese momento muchas niñas estaban sentadas en filas, con pequeños cuadernos en la mano, mirando las imágenes en la pantalla de proyección y repitiendo lo que decía su maestra. Copa de vino, manzana, manzana. Chicas de diversas nacionalidades estudiaban diligentemente el idioma chino. Se habían adaptado completamente a la vida aquí y estaban inmensamente satisfechas. En Ciudad 23, tenían que servir con cautela a esas figuras poderosas durante todo el día, incluso satisfaciendo algunas demandas pervertidas de ciertos canallas. El favor del cielo. Se encontraron con la organización del cúmulo estelar, que actuaba en nombre del cielo, no solo matando a muchos demonios sino también proporcionándoles un lugar seguro.
cielos azules y nubes blancas, flores por todas partes, aire fresco. Aunque sus viviendas eran casas individuales construidas con contenedores, les brindaban tranquilidad, asegurándoles que no despertarían de un sueño aún en el infierno. Ahora, lo que debían hacer era estudiar el idioma chino con diligencia. Tras presenciar la repentina aparición de imponentes montañas nevadas en la distancia durante la noche, comprendió plenamente que habían obtenido un apoyo muy poderoso. Al menos ya no tendrían que preocuparse de ser vendidos como si fueran mercancías. Zona de reasentamiento 2. Esta zona era diferente de la zona 1, allí necesitaban aprender el idioma chino, pero aquí no, porque la mayoría de los residentes aquí hablaban chino. En términos relativos, Chu Xian se ocuparía un poco más de ellos. Personal de servicio capacitado del Área 1. Personal directivo capacitado del Área 2. Por supuesto, no actuaría de forma temeraria, a veces, había que tener en cuenta la justicia, y no concedería ciegamente demasiado poder a algunas personas. Como organización global, tenía que haber reglas. Podía dar un trato preferencial a las personas de habla china, pero no podía establecer barreras, especialmente en los rangos medios e inferiores. El color de la piel y la nacionalidad no podía ser una línea insuperable. El poder de la facción no radicaba en el control. Si hiciera eso, esa organización no llegaría muy lejos. 192 Juega a lo grande. Capítulo 192 Jugando a lo grande. 17 de abril. Madrugada. Hecho. Chu Xian examinó los planos del diseño final, muy satisfecho. No eran copias exactas, sino más bien diversas fusiones. Estilo moderno. Estilo ciencia ficción. Estilo rústico, buscando que cada pieza se integre perfectamente en el entorno. Y, presente, empieza a prepararte. Sí, casi al instante. Se cargaron una serie de tareas de producción en el núcleo de procesamiento, y varios brazos robóticos automatizados en el almacén se pusieron en marcha. Mientras esperaba los materiales, revisaba rutinariamente la información filtrada que llegaba de la prisión, la cual contenía secretos incomprensibles para la gente común. Su mirada los recorrió rápidamente. Humanos. Chu Xian no pudo evitar suspirar. Cuanto más veía, más sentía que la humanidad ni siquiera debería existir en el universo. A veces, cuando se ponen malos, son verdaderamente absolutamente malos. ¿Decir que los seres humanos son peores que los cerdos y los perros es un insulto para la humanidad? Eso es un insulto para los cerdos y los perros. Los cerdos son tan lindos, tranquilos y duermen después de comer. Los perros también son muy leales. Sin embargo, hay personas que se creen los espíritus de toda la creación. Come su carne con alegría y, aún así, maldícelos. Chi, noveno escuadrón de combate del Departamento de la Guardia, en espera. 1 hora después. América del Norte. Campo de hielo de California. Más de una docena de vehículos militares pesados avanzaron a toda velocidad. Dentro de uno de los vehículos, Chu Xian observó el objetivo en la pantalla para esta misión. Una base de investigación. No oficial, privado, pertenecía a un gran consorcio anterior al cataclismo, centrado principalmente en la investigación sobre la longevidad. Esto no era nada nuevo, como los antiguos emperadores que buscaban la inmortalidad. Con dinero, valoran mucho sus vidas, lo cual es muy normal. 10 centavos. Si tuvieras cientos de millas de millones o incluso millas de millones de dólares, ¿gastarías millas de millones de dólares cada año en este tipo de investigación? La respuesta es sin duda sí. Antes del cataclismo, ya llevaban haciendo esto durante más de 100 años, pero los resultados no eran muy buenos. Los avances en la tecnología genética humana no son tan fáciles. Y una vez que se tratan de genes humanos, implicará experimentos prohibidos. Pero esta vez, Chu Xian no iba a atacar a los malos ni a rescatar a los que eran llevados para experimentos, no era tan ocioso. Justo en ese momento, le apetecía prender fuego y jugar una partida importante. La base experimental Morten se embullía de actividad. Existía desde antes del cataclismo y se había expandido repetidamente, de forma comparable a un refugio común, desarrollado hasta nuestros días. Investigación, entretenimiento, todo en uno, un poco como City 23, pero mucho más pequeño, no abierto al público sino solo por invitación. Hoy, todo el distrito de ocio estaba sumido en un auténtico frenesí. La razón, alguien se iba a Praxima Z. El orden de salida para todo el plan de inmigración Praxima Z estaba relacionado casi exclusivamente con el estatus migratorio. Quienes trabajaban, por supuesto, fueron los primeros en partir. Ellos, al igual que estas personas, estaban entre el último grupo. Y, en realidad, no muchos estaban dispuestos a ir. A veces, es así de realista. Para la gente común, sol cálido, aire,
comidas completas. Con estas están bastante contentos, pero para otros es regular, se sienten despreocupados donde quiera que estén. Buen vino, mujeres hermosas, comida deliciosa. Disfrutan de lo mismo en la tierra. Si desean ver el sol, pueden conseguir fácilmente una fuente de luz artificial. Si lo que quieren es un jardín botánico, basta con una cúpula de temperatura constante. En breve, aunque sea el fin del mundo, es el fin del mundo para la gente común. Para algunas personas las canciones todavía se cantan, los bailes todavía se bailan. ¡Ay! Es demasiado deprimente. Definitivamente no será tan divertido allí. No hay otra opción. Mala suerte, perdí el sorteo contra mi tercer hermano. Un grupo de herederos de magnates financieros se quejó. Bebían buen vino de sus copas, observando a decenas de chicas que contoneaban sus cuerpos a lo lejos. Aunque podían traer algunas mujeres a Praxima Z, la verdad es que no era tan despreocupado como estar en la tierra. Jaja, tengo suerte, no me eligieron. Está bien, para consolarte por tu mala suerte, te daré a las 3 hermanas que te gustaban antes. ¿Soy lo suficientemente buena? Buen hermano. Según sus palabras, el destino de varias personas quedó sellado. Un grupo de personas se estaba divirtiendo. Zumbido. La música se detuvo repentinamente, las luces se atenuaron y las luces de emergencia se encendieron simultáneamente. ¿Qué está sucediendo? Apagón. Inútil. ¿Cómo puede ocurrir un error tan garrafal? Maldijo un hombre blanco descendiente directo de la familia del dueño de la base. Eso le hizo quedar mal. Estaba a punto de preguntar. Auge, auge, auge. La base entera vibró 3 veces consecutivas. La base está siendo atacada. Las 2 salidas de emergencia y el pasaje secreto se han derrumbado. Se escuchó a través de su auricular el mensaje proveniente de la sala de control. ¿Qué? El rostro del hombre blanco cambió drásticamente, seguido de ira. ¿Alguien se atrevió a atacar aquí? ¿Inclinar quién es? Carajo, chisporrotear. Su auricular estaba lleno de estática. Rápidamente sacó su comunicador, solo para encontrarlo completamente negro. Los de todos los demás estaban iguales. Alguien con algo de conocimiento frunció el ceño. EMP. Ante esto empezaron a entrar en pánico. Los atacantes estaban realmente bien preparados, incluso utilizaron una bomba de pulso electromagnético. No es de extrañar que hasta ahora solo estuvieran encendidas las luces de emergencia. El sistema de alimentación de respaldo debería activarse al instante. Incluso los sistemas de respaldo secundario y terciario solo tardarían unos segundos. Pero ahora no hubo ninguna reacción. Los atacantes habían paralizado directamente el sistema eléctrico de la base. Por supuesto, aún existía un plan de emergencia, reiniciar manualmente los generadores. ¿Cómo era posible que una base tan grande no tuviera un tercer plan energético? Probablemente tenía 5 o 6. Sin embargo, ¿les darían tiempo los atacantes? La respuesta fue no. Bam bam bam. Ah, monstruo de mierda. Los fuertes sonidos de la pelea y los gritos aterrorizados provenientes del exterior resonaban en la sala de espectáculos. 193 más locos que ellos. Capítulo 193 más locos que ellos. Fuera del salón. Estallido. Da. Ah, los guardaespaldas y los invasores lucharon ferozmente, pero no pudieron penetrar la armadura protectora del oponente, lo que resultó en una batalla prácticamente desigual. Las bajas fueron numerosas. Rápido, cierran la puerta de seguridad. Sí, la pesada puerta de aleación se cerró lentamente, justo cuando pensaban que podían respirar aliviados y esperar el rescate. Chirrido, un cuchillo logró atravesar la puerta de aleación. Luego hizo un corte transversal como si estuviera rebanando papel. Esto es imposible. Dios mío, ¿qué clase de cuchillo es ese? Al ver todo esto, los herederos de los Cheivals en el salón quedaron estupefactos. Aunque poseían mucha tecnología avanzada, no había llegado a este extremo. ¿Dónde está el pasadizo secreto? Ya se ha derrumbado. Joder, qué lugar tan destrozado, tan fácil de invadir. En el pánico, la sección cortada de la puerta de aleación fue impactada por una fuerza enorme, saliendo disparada directamente sobre varios guardaespaldas y matándolos. Inmediatamente después, entró una persona que vestía una armadura que desprendía un poder extremo. Sonido metálico. La hoja larga se volvió a su vaina. ¿Quién eres?, preguntó desafiando a un joven blanco. La otra parte lo ignoró, sacó un objeto de su cintura, lo presionó varias veces y al segundo siguiente todos se taparon los oídos. Ah, el aire vibró violentamente. Con el arma sónica casi al instante todos perdieron la capacidad de resistir. Una vez que se quitaron las manos de los oídos, el sonido fue realmente ensordecedor. Fue como ser apuñalado con un cuchillo. Un gesto.
Un grupo de soldados fuertemente armados irrumpió por la abertura de la puerta de aleación que había detrás, mirando al apuesto capitán con el cuchillo. Los soldados del departamento de la guardia estaban muy envidiosos. Todos habían experimentado el poder del traje protector de nivel 4, pero desafortunadamente, la cantidad era limitada y la organización no podía producirlo en masa en ese momento. Solo podía ser equipado para el capitán cuando salía en misiones. Había que decirlo. Fuerte, frente a una lluvia de balas, podía ignorarlas por completo y simplemente lanzarse al ataque. Sus subordinados se dirigieron al área de entretenimiento. En este momento, Chu Xian se encontraba en la zona de investigación, donde la vigilancia y las medidas de seguridad eran relativamente más estrictas. Derrotarlos sin sufrir daños sería bastante difícil. Tuvo que ir él mismo, llegando a un pasillo de 100 metros de largo. ¿Quiénes sois vosotros? La transmisión sonó. La zona de entretenimiento no tenía una capa de blindaje electromagnético, pero la zona de investigación sí. Por lo tanto, el pulso electromagnético no había paralizado este lugar. Los sistemas de vigilancia y los altavoces seguían funcionando. Él echó un vistazo a esos dispositivos. Instantáneamente, las pantallas de la sala de control se apagaron y todos los oficiales de alto rango de servicio en la base fruncieron el ceño. La puerta de seguridad tiene 2 metros de grouse y está diseñada para protección nuclear. Es imposible forzarla. Esta gente busca la muerte. Ay, lo que me preocupa es el Distrito Oeste. ¿Y si los utilizan como amenaza? A la persona a cargo no le preocupaba que este lugar fuera violado, sino más bien los jóvenes maestros Cheibal en el área de entretenimiento. Si sucedía algo inesperado, sería un problema enorme. No todos los que pudieron venir hoy eran personas sencillas. ¿Quién fue tan atrevido, tan loco? Alerta. Apertura anormal de la puerta de seguridad C1. En la pantalla apareció un mensaje de advertencia. ¿Qué? Todos quedaron atónitos. El control para abrir la puerta de seguridad estaba allí, y requería no solo autorización, sino también una llave secreta. No habían hecho nada. Ciérrenlo rápido, ciérrenlo, rugió el encargado. No se puede cerrar, no se puede cerrar. En ese momento todos estaban un poco confundidos y uno por uno, comenzaron a maldecir al diseñador de ese sistema de seguridad, por haberlo abierto al exterior. ¡Qué gran error fue este! En las imágenes, la puerta de seguridad ya se había abierto más de la mitad, y justo en ese momento, todas las cámaras de vigilancia ubicadas dentro del pasillo que daba a la puerta de seguridad también dejaron de funcionar. Activen el sistema de armas dentro del pasaje, ataque indiscriminado. Sí, unidad de control de armas anómala sin respuesta. Al oír la orden, la persona a cargo perdió la vista. Si la primera vez fue un accidente, ahora definitivamente no lo fue. Conocían el sistema de seguridad de la base como la palma de su mano. Cerraron cuando quisieron cerrar. Abrirán cuando ellos quieran abrir. Debió haber sido meticulosamente planeado, lo que significaba que cualquier cosa que hicieran ahora era inútil. El otro bando tenía planes de contingencia. Frente al poder mental repetidamente fortalecido de Chu Xian, la puerta, vigilancia, los permisos, todo se convirtió en mera decoración. Incluso el sistema de armas en el pasaje podía ser paralizado directamente destruyendo dispositivos críticos. No hubo ninguna dificultad. Al atravesar la segunda puerta de seguridad, zumbido, el pulso electromagnético EMP se activó. Sin la capa de blindaje, los equipos electrónicos se convirtieron rápidamente en chatarra bajo el impacto del arma de pulso electromagnético. Próximo, limpieza, comenzó. En su percepción mental, Chu Xian casi creyó haber llegado al mundo de Resa Dantival. Esta gente era demasiado osada. Genes, virus, todos estos aspectos estaban siendo investigados, no solo en busca de una mayor longevidad, sino también en proyectos de investigación similares a los de los supersoldados. En algunos lugares, Chu Xian vio silos de misiles. Y entonces miró aquellos almacenes secretos. Armas nucleares, armas químicas, armas biológicas. Todo estaba montado. Chu Xian no se sorprendió demasiado, ¿acaso no era algo muy normal? La mayoría de las personas tienen necesidad de seguridad, y estas personas con un poder inmenso naturalmente también lo tienen, pero su sensación de seguridad proviene del poder y la fuerza. Una mano controla la elaboración de las reglas. Una mano controla los instrumentos de la muerte. Una vez que termine, todos caen juntos. La mentalidad de estos locos es: una civilización sin nuestra existencia, ¿qué sentido tiene mantenerla? Tal vez, por eso muchos en el gobierno de Estados Unidos desconfían de estos capitalistas Cheibal, no únicamente por su inmenso poder. También existe una razón crucial. Locura.
Si se les presiona demasiado, podrían enloquecer y arrastrar a toda la humanidad a la tumba. Y para lidiar con gente loca, Chu Xian sintió que solo había una solución: estar más loco que ellos. 194 Superdoble. Capítulo 194 Superduplicación. Más de 20 minutos después, los disparos cesaron gradualmente. Sala de control. Chu Xian estaba sentado en una silla, mientras que el responsable de la base yacía frente a él, agarrándose una herida en la pierna, con los ojos llenos de locura. ¿Sabes lo que estás haciendo? Sí, a esa gente no la podrás salvar. En esos más de 20 minutos, había presenciado al fondo el poderío de combate de su oponente, y ahora sus ojos brillaban con luz propia. Deseo, excitación, elección. Si le era posible, quería estudiar personalmente a este hombre, así como las armas y armaduras de quienes lo rodeaban. Fue demasiado asombroso. Cuchillas largas capaces de cortar la gruesa puerta de aleación de la sala de control. Armadura negra capaz de destruir cristales antibalas de un solo puñetazo. Finalmente, luego estaba ese hombre frente a él. Originalmente los más de 20 miembros del personal de seguridad que quedaban en la sala de control habían apuntado sus armas a Chu Xian. Inesperadamente, al segundo siguiente se oyeron disparos. Tras una inspección más minuciosa, se pudo observar que el personal de seguridad se estaba matando entre sí. En poco tiempo solo quedaban con vida los que no portaban armas. Su ayudante, sin creerlo, sacó una pistola y le disparó en la pierna. Y así fue como sucedió. Entonces, bajo su mirada incrédula, el asistente se quitó la vida. Toda la escena resultó inquietantemente perturbadora. Pasó todos sus días buscando lo increíble. Ahora que se le presentó, ¿cómo no iba a emocionarse? Chu Xian conocía muy bien esa mirada. De hecho, en los últimos 6 meses, sus subordinados habían llevado a cabo múltiples operaciones contra laboratorios subterráneos en los alrededores de Ciudad 23, y había mucha gente involucrada. En su afán por alcanzar la supuesta verdad científica, despreciaron la vida. Tus habilidades sin duda te harían merecedor del mejor trato por parte de los consorcios. La persona a cargo no paraba de divagar. En su opinión, quizás este grupo atacó la base para demostrar sus capacidades y luego exigir condiciones al capital del consorcio. Escuchar esto, Chu Xian incluso se rió. Fred parecía haber pensado lo mismo la última vez, creyendo que todos menearían la cola y suplicarían. Su sentimiento de superioridad era simplemente desbordante. Era como si creyera que todas las mujeres hermosas que pasaban a su lado intentaban seducirlo y llamar su atención. ¿Cuántos años de enfermedad mental se necesitan para ser tan arrogante? Y era contagioso. En este momento, llegó un informe de sus subordinados: el traslado de personal se ha completado. Detener. Chu Xian levantó la mano. La persona a cargo. Se acabó el tiempo. Deberías marcharte. Si tienes algo que decir, ve a hablar con tu Dios o con Satanás. Escuchar esto, la persona a cargo se dio cuenta de que las negociaciones habían fracasado y rápidamente reveló su as bajo la manga. Ya te lo dije, no puedes irte. Antes de que entraras, ya había activado el dispositivo de autodestrucción de esta base. No todo puede ser destruido por un pulso electromagnético. Contando el tiempo, aún quedan 2 minutos. Sin mi desactivación, simplemente no puedes salir con vida. Su efectividad es muy alta. Después de escuchar, Chu Xian lo miró como si fuera un idiota. Para poder venir aquí, por supuesto que sé que tienes eso. Ah, la persona a cargo estaba atónita, parecía bastante posible. Chu Xian, y yo también sé dónde está. ¿Qué? ¿Lo desmontaste tú? El responsable sintió un profundo vacío en el alma. No, Chu Xian negó con la cabeza, dejando entrever una sonrisa. Es algo tan bueno, qué lástima desmantelarlo. Sería un completo desperdicio. La persona a cargo estaba realmente un poco confundida. Entonces, escuchó la voz diabólica de Chu Xian: al contrario, creo que la cantidad es un poco pequeña, la acabo de aumentar docenas de veces para ti. No hace falta que me des las gracias, es lo justo. ¿Qué? La persona a cargo ignoró su lesión en la pierna y se levantó de inmediato. Sabía que si se podía activar, naturalmente también se podía desactivar. Simplemente los estaba amenazando. Inesperadamente, incluso la duplicaron enormemente y la autoridad sobre la explosión ya no estaba en sus manos. Ah, y antes de que te vayas, te daré uno también. Un chasquido de dedos. Junto a él apareció un paralelepípedo de la altura de un hombre, incluso rociado con señales de advertencia de peligro. Antes de que pudiera reaccionar, 2 de los soldados del bando contrario se acercaron y lo ataron a ella. ¿Qué estás haciendo? No, déjame ir. Ignorando sus gritos vuelta tras vuelta, lo ataron firmemente, incapaz de moverse. El encargado estaba ahora muerto de miedo.
Lo que más le angustió fue que la otra parte le había acoplado un pequeño dispositivo. Bip, bip, tras algunas operaciones, comenzó la cuenta atrás. 10, 9, al ver la cuenta atrás para la detonación, que solo faltaban 10 segundos, la persona a cargo quedó estupefacta. Loco, loco, esto es una destrucción mutua. Utilizando toda su inteligencia, no lograba comprender el asunto. Y la otra parte no parecía tener intención de marcharse. ¿Acaso le estaban tomando el pelo? Debe serlo. Con lo inteligente que soy, he ordenado mis pensamientos muy rápidamente. 4. La cuenta regresiva continuó. 3. Adiós. Chu Xian lo saludó con la mano. Entonces, bajo su mirada, como si hubiera visto a Dios, él y sus subordinados desaparecieron del lugar. La escena quedó en completo silencio. Debo estar soñando. El cerebro del responsable estaba completamente abrumado. Se rió entre dientes. Bip bip. Tras la alarma, la sala de control quedó envuelta en llamas. Un segundo después, la base entera salió disparada por los aires, una nube en forma de Hangou se elevó desde el horizonte y una onda sísmica de magnitud 9 se propagó desde allí. Fuera de la base, las fuerzas de seguridad del consorcio que acudían a prestar apoyo estaban tan asustadas que algunas dejaron caer sus armas al suelo. ¡Oh, Dios mío! ¿Quién plantó un Hangou aquí? A través del avión de reconocimiento a baja altitud, Chu Xian, que ya se encontraba a millas de kilómetros de distancia, presenció este accidente masivo en una investigación científica. Supuso que los consorcios sin duda usarían esa excusa. Sin embargo, ¿cómo podía ser como ellos querían? Este incendio no se había provocado a la ligera, no tenía tiempo para tonterías. Este accidente debería ser capaz de ahuyentar a muchos peces de aguas profundas. Cuando llegó por primera vez a este mundo, Chu Xian también albergaba hermosos ideales, al ver cómo toda la humanidad en el mundo del cine trabajaba en conjunto. La brillantez de la naturaleza humana conmovió a la gente. Más tarde se enteró, es fácil compartir la adversidad, es difícil compartir la prosperidad. El lujo decadente de City 23 no era diferente al de antes del cataclismo. Cuanto más aprende, más comprende que la esencia del mundo nunca había cambiado. Solo podía enarbolar su propia bandera y establecer su propio poder. Infiltración, reclutamiento, desarrollo. Ahora que había alcanzado cierta etapa, cada paso posterior tocaría intereses fundamentales, y el progreso se ralentizaría gradualmente. Dado que la corazón protectora construida por los consorcios obstaculizó su progreso, entonces lo haría añicos. 195 peces de aguas profundas. Capítulo 195 peces de aguas profundas. Una onda expansiva de proporciones gigantescas. La comunidad global podría detectarlo. Casi al instante. El lugar estaba cerrado con llave. Los satélites en el espacio apuntaban hacia abajo y sin necesidad ni siquiera de hacer zoom, pudieron ver una pequeña nube en forma de Hangou elevándose. Debido a que el suelo estaba cubierto de hielo y nieve, el color era completamente diferente. Total VIP. Se han detectado sustancias radiactivas. El sistema de alerta temprana transmitió el mensaje al Departamento de Seguridad sobre el terreno prácticamente sin demora. División de Seguridad Nuclear, Sección 2. ¿Qué? Alerta sobre un sistema con alta radiactividad. El resultado no es insignificante. También quedaron muy sorprendidos. Hace 100 años, la comunidad global casi había cesado este tipo de experimentos, y mucho menos con fines bélicos. Al atravesar el cinturón de Astaroths, algunos se utilizaron en meteoritos de gran tamaño, pero solo en el espacio. Ahora, alguien las estaba usando en el suelo. Era una auténtica locura. Al instante en función de la retroalimentación de las coordenadas. El centro de investigación Morsen no es eso. Alguien se dio cuenta inmediatamente de que esta base de investigación tenía una trayectoria muy sólida. ¿Qué hacer? Uno por uno, miraron al jefe de la sección 2 de procesamiento de seguridad nuclear. Organicen inmediatamente al personal y prepárense para partir. Sí, aunque hubo cierta vacilación, este también era su deber. Ciudad subterránea número 1 de California. ¿De dónde vino ese terremoto? Un meteorito impactó contra la Tierra. No oí que algo explotó no muy lejos y se levantó una nube en forma de Hangou. Semejante nube en forma de Hangou era imposible de ocultar. Muchos conductores de vehículos de transporte la vieron y, en consecuencia, se propagó de inmediato. Aunque la banda de frecuencia estuviera bloqueada, ya era demasiado tarde. Una base de investigación de la misma envergadura que la que acaba de explotar, esta se dedicaba principalmente a la investigación agrícola y estaba ubicada a 1000 metros bajo tierra. El diseño de enormes cuevas de disolución permitió la formación de zonas ecológicas. Los pájaros cantaban y las flores florecían.
Los árboles proporcionaban sombra. Mierda, ¿cómo se atreven estos Matouns? Y ni siquiera han evacuado, así que van a ser enterrados juntos. Un anciano de cabello blanco estaba casi enloquecido por la ira. Ahora, los problemas que se habían generado le exigirían pagar un precio para solucionarlos. Polvo radiactivo. Sí, no fue gran cosa y ocurrió en un lugar remoto, así que no afectaría a otros, pero después de todo, fue una explosión en su base experimental. Para suavizar las cosas, no se trataba solo de silenciar a unas pocas personas. El Consejo, el Departamento de Seguridad, el Ejército de la Tierra habría que lidiar con una serie de departamentos y utilizar muchas conexiones profundamente ocultas. Eso no fue todo. Con motivo de un largo viaje, su hijo había invitado a muchos amigos. Todos ellos provenían de entornos influyentes. Pero ahora, todos ellos fueron aniquilados en este accidente, que fue la parte más estresante. Por supuesto, también podía culpar a los atacantes. Pero ahora no había información alguna. No hay testigos. Incluso los fragmentos de ADN probablemente fueron destruidos en la explosión, y en ese momento las comunicaciones estaban interrumpidas, y es probable que todos los vídeos se hayan destruido. Esto no era como hace décadas, cuando aún se podía culpar a otros si algo sucedía. ¡Qué preocupación! Por cierto, le colocó allí su propia familia era principalmente táctico y no debería tener una radiactividad y un rendimiento tan elevados. ¿Podría ser que alguien de la familia esté causando problemas? No pueden ser esos Matouns, ¿verdad? ¿Cómo podía ser eso? Al día siguiente, 18 de abril, madrugada, Anduoduo se despertó con el olor del desayuno y se dirigió sigilosamente a la sala de estar en pantuflas y pijama. Hace mucho que no veía bollos al vapor, y también gachas de arroz con huevo centenario y cerdo magro. Está delicioso. Hermano Sien, ¿hay algo bueno hoy? Anduoduo preguntó mientras comía. Tras haber pasado tanto tiempo con Chusien, aunque no lo comprendía del todo, a veces podía intuir su estado de ánimo. Su tono, su expresión, su comportamiento, todos presentaban patrones sutiles que no podían juzgarse sin una interacción a largo plazo. Chusien, el proyecto ha tenido éxito. Anduoduo no preguntó más como asistente y con Chusien supervisando las categorías técnicas, ella también lidiaba con la tecnología a diario. Con tantas bases de investigación, casi a diario surgían nuevos logros, aunque de distinta índole, una docena de proyectos le venían inmediatamente a la mente. ¿Podría ser ese? Bien, debe ser, una base de investigación en física de altas energías. Ayer parecía que decían que había habido un gran avance en la teoría de la tecnología antigravedad. Ella no conocía los detalles. En fin, fue bastante impresionante. Después de comer, dando un paseo, los dos llegaron al departamento de desarrollo. Mediante la percepción mental, se podía constatar que mucha gente estaba hablando de este asunto, aunque no se hubiera informado en las noticias. Pero aquello era el comando central, un centro de información. Tras la explosión de una nube atómica de tal magnitud, ¿cómo es posible que no se haya filtrado absolutamente ninguna información? Y como asistente de Chusien, Anduoduo también pareció intuir algo, y se sumergió en las conversaciones sobre las nuevas amigas que había hecho. Recopilar información para Chusien también formaba parte de su rutina diaria. En apariencia, todo estaba en calma. Sin embargo, Chusien, a través de sus subordinados, prestaba atención constantemente a una serie de buenos espectáculos. De hecho, este llamativo espectáculo de fuegos artificiales desperté a bastantes peces de aguas profundas. Prepare rápidamente el cuaderno. No faltaba mucho para que pudieran ser enterrados. Lo que tenía preparado a continuación era un as bajo la manga, y se preguntaba si esas personas podrían soportarlo. 196, ¿es suficiente? Capítulo 196, ¿es suficiente? Poco tiempo después, Anduoduo surgió de su grupo de amigas e informó misteriosamente a Chusien sobre las noticias de los Hangous que habían surgido a millas de kilómetros de distancia el día anterior. ¡Qué abominable! Si es una base experimental privada, es simplemente ilegal, debe investigarse a fondo. Aunque Anduoduo había presenciado que el funcionamiento interno del Gobierno Unido no era muy agradable, ella seguía viendo solo la superficie. Ah, claro, hermano Sien, ¿acaso esa base experimental de física de altas energías no tiene algo bueno? Nos vendrá muy bien. Chusien ascendió. Una hora después. La base experimental de física de altas energías 391. El director presentó un informe en el que proponía una inspección nuclear de todas las zonas no militares del planeta. Después de leerlo, Chusien lo remitió a sus superiores según el procedimiento establecido. Inmediatamente,
Andrei quedó atónito y rápidamente se dirigió a la oficina de Chusien. Esto no es del todo apropiado, ¿verdad? Al fin y al cabo, está bajo la jurisdicción del Departamento de Seguridad. No hay nada inapropiado en ello. Somos los desarrolladores técnicos. Si tenemos resultados, sugerimos utilizarlos. Esto sigue el procedimiento establecido. Pero, por supuesto, Andrei no era uno de esos cheivals. Sin embargo, eso no significaba que no supiera lo que estaba en juego, aunque su patrocinador era el presidente de la Cámara, cuando se trataba de tales asuntos. Al menos tenía que haberlo denunciado primero. Usted es el director, tiene derecho a rechazarlo, pero me reservo mi opinión, dijo Chusien, extendiendo las manos. Instantáneamente, Andrei sintió una presión inmensa. Voy a pedir instrucciones. A Chusien le daba igual si Andrei saltaba a ese pozo o no. Ese pozo no estaba hecho para enterrar a un don nadie como él. El resultado no fue ninguna sorpresa. Aplazado, el hecho de no haber sido rechazado también le daba cierto margen de maniobra. Chusien simplemente se escuchó levemente y continuó viendo el programa, haciendo lo que tenía que hacer. Al día siguiente, comenzó su siguiente tarea tras asumir la carga. Inspección. Inicialmente su objetivo era familiarizarse con el negocio, reunirse con los directores y escuchar los informes. Ahora que la gestión estaba encaminada, había menos asuntos pendientes. Así que decidió salir a echar un vistazo. Durante la semana siguiente, Chusien no regresó al departamento de desarrollo. Inspeccionó varias bases bajo su jurisdicción, visitando 3 al día. Al mismo tiempo observó en silencio cómo se desarrollaba todo el incidente. Los peces de aguas profundas seguían emergiendo. De este modo, pasaba página tras página de su pequeño cuaderno. Al 8º día, todo el asunto fue minimizado. Hay que reconocer que estas fuerzas de Cheival centenarias tenían un gran potencial. Así es, estos, y este no, porque más de una familia había escondido armas nucleares y aunque no querían, no tuvieron más remedio que verse involucradas. Tras un esfuerzo conjunto finalmente se determinó que se trató de un accidente. Toda la responsabilidad recayó sobre la persona fallecida a cargo. Al 9º día, Chusien llegó al director base de Yanhan. Bienvenido. Xiuemin también estaba entre el grupo observando a Chusien, quien rebosaba vitalidad y era tratado con cautela por los altos mandos de la base. Todo parecía irreal. La misma edad, ya era un alto funcionario del Gobierno Unido. Tenía 3 rangos más que su padre, y una sola palabra suya podía determinar el ascenso de Yanhan. De todos modos, se rumoreaba que era algo bastante místico. ¿Necesitas algo? La inspección también consistía en comprender los problemas y resolverlos. Al escuchar esto, Yanhan dijo inmediatamente, Samdark Tarchu, nuestra base cuenta con mucha gente, y aún hay una ligera escasez de verduras para cada persona. Queremos solicitar la construcción de 3 granjas de temperatura constantes Zaidome. Para un director, luchar por los beneficios de sus subordinados era una operación rutinaria. 3. Sí, ¿es suficiente?, preguntó Chusien de repente. Yanhan estaba atónito. ¿Era esta la ventaja de tener a alguien que te cubriera? Anteriormente el director de la base había presentado numerosos informes, pero la mayoría se hundieron sin dejar rastro. Para garantizar el suministro básico de materiales, obtener más dependía de la capacidad del director. En ocasiones se trata de una solicitud para un material no esencial. Podría tardar de 3 a 5 años en la fila. Eso era común. Por ejemplo, pedir fruta era realmente difícil de aprobar. Si pudiéramos tener más, sin duda sería mejor, dijo Yanhan rápidamente. Chusien asintió. Vale, con tanta gente 3 son muy pocos. Que sean 6. Gracias, Samdark Tarchu. Si bien Yanhan estaba contento, también se sintió un poco inquieto, porque Chusien no supervisaba el departamento de logística y todo tenía que ser aprobado por ellos. Si se presenta esta solicitud, es posible que no la acepten en su totalidad, reduciendo a la mitad, o incluso dar solo un tercio. Así es, el Samdark Tarchu debió haber considerado este asunto, por eso le pidió que informara más. Yanhan sintió que era cierto. Que alguien redacta rápidamente una solicitud y me la envía. Sí, Yanhan le ordenó a su asistente que lo hiciera de inmediato. Se hizo en cuestión de minutos. El anterior titular ya había presentado una solicitud similar, solo tenían que encontrarla y cambiar los números. Eso fue rápido. Envíamelo. Bueno, Bip, se envió una solicitud. Chusien la revisó superficialmente y la envió directamente al departamento de logística, anotando procesenla rápido. ¿Tan arrogante? Sí, que el primer Samdarktar diera tal orden a otro Samdarktar parecía problemático,
pero solo parecía problemático. De lo contrario, ¿por qué se llamaría primero al primero? Por supuesto, en circunstancias normales, a muchas personas no les importaría el título de primero, ya que cualquiera podría alcanzar esa posición. Tenía cierto temperamento y antecedentes. Sin embargo, en menos de 5 minutos, el sistema de gestión logística del Departamento de Desarrollo proporcionó información a Yang Han. Aprobado. Yang Han quedó completamente atónito. ¿Qué clase de eficiencia divina era esa? Y el Departamento de Logística no había recortado ni un ápice. Aprobado. Entonces está bien. Chu Xian irritante. No era que pudiera manipular el Departamento de Logística, sino que los 3 nuevos Subdirectors ya estaban prácticamente arrinconados. Les aterraba la idea de infringir las normas al imponer cuotas a ciertas personas. Y teniendo en cuenta el cierre del agujero de gusano, el futuro del Departamento de Desarrollo era incierto, y ya habían renunciado a gestionar su propio pequeño terreno. Tampoco querían ofenderlo, ya que era neutral. Siempre y cuando no fuera demasiado excesivo, el Departamento de Logística del Departamento de Desarrollo lo tenía, y se concedía todo lo que se pedía. 197 Flor de Hadas. Capítulo 197 Flor de Hada. Sede de la Administración de Desarrollo Planetario. En la oficina de Andrei, tomó un trago de vodka. Suspiró. Menudo lío. ¿Por qué siempre soy yo la que está en una situación difícil? El director se sentía cada vez más impotente. Hacía unos días, la propuesta de Chu Xian le había quitado el sueño. Tenía miedo de ofender a la gente. Consultó rápidamente con el presidente de la Cámara, yendo y viniendo. Ahora, se había convertido en una máquina de firmar. Las aprobaciones del Departamento de Logística debían, en última instancia, ser comunicadas a él. Había dudado un momento antes. Me pregunto si debería reprimirlo. Sin embargo, pensó en todos los problemas que tenía. ¿Para qué molestarse en intentar controlar a Chu Xian? Date prisa y finaliza el plan de inmigración. Luego trasládame, murmuró Andrei. No quería quedarse en ese lugar ni un momento más. Mediodía. Chu Xian comió algo sencillo en la base de Yang Han. No pidió ningún trato especial y comió en la cafetería. La inspección no tenía nada que ver con el placer. Incluso los banquets debían celebrarse en la ocasión adecuada. Tarde. Viaje de regreso. Antes de irse le dejó 1 kilogramo de manzanas a Xiuemin. Al ver el brillo en sus ojos, Chu Xian se sintió un poco avergonzado. Sentado en el coche, miró la hora. Ya casi era el momento de que apareciera la carta ganadora. Media hora después, el supervisor de la base de investigación de física de altas energías 391 condujo hasta la sede del Departamento de Desarrollo, con un equipo en la parte trasera de su coche. Este magnífico regalo. Espero que a esa gente le guste. La emoción se reflejaba claramente en el rostro del supervisor. Como pieza oculta en el tablero de ajedrez de la organización del cúmulo estelar, el objeto que sostenía en su mano también fue desarrollado con tecnología proporcionada por dicha organización. Aunque la propuesta de la semana pasada fue rechazada, no se desanimó, esperó pacientemente las instrucciones. Ahora sí que iba a ser divertido. Regresando a la zona residencial asignada por el Departamento de Desarrollo. Ya era temprano por la mañana. Se registró. Enhorabuena por haber obtenido 10 toneladas de aceite de oliva. Recompensa adicional, mejora mental, atributo. ¿Aceite de oliva? No estaba acostumbrado a comer eso, así que lo prohibió de inmediato. Usar. 10 minutos después. El espacio dimensional dejó de expandirse. Esta era la 4ª vez este mes y su superficie había alcanzado los 870 kilómetros cuadrados. Chu Xian planeó que todas las tierras recién adquiridas fueran montañas imponentes. Su intención era que toda el área comprendida entre los 10 kilómetros y los 20 kilómetros de radio quedara así. Más lejos, desiertos, praderas, selvas, océanos, todo estaba dispuesto. Para entonces no faltaban terrenos edificables ni tierras cultivables, y la producción de alimentos ya era suficiente. Se transformarían más zonas en paisajes naturales, observando las montañas desnudas recién añadidas. El segundo siguiente, una gran cantidad de semillas del banco de genes de plantas volaron hacia el cielo, desapareciendo entre las nubes, seguidas de una ligera agitación y posteriormente, de una fina llovizna. Para una superficie tan extensa, la plantación manual llevaría una eternidad, así que los mezcló con las nubes para que cayeran con la lluvia. Debido a que todas las semillas fueron mejoradas, las montañas que aparecieron inicialmente ya estaban cubiertas de brotes verdes. En unos meses o medio año, serían montañas de un verde exuberante. Hermano Xian, buenas noches. Después de un baño delicioso, dijo Anduoduo en voz baja.
Sus hermosos ojos grandes estaban llenos de resentimiento. Cuando era niña, dejaba la puerta abierta todas las noches, pero Chusien siempre cerraba la suya, y no solo la cerraba, sino que la atrancaba. Indefenso, ¿acaso su encanto no era suficiente? No, eso no puede ser correcto. Tras usar el fluido potenciador que le dio el hermano Sien, su apariencia se aceleró rápidamente hasta convertirse en la de una pequeña hada, sin poder detenerse. Se transformó de Pretty Duoduo a Fairy Duoduo. Su figura requería ropa nueva cada mes. No importa, el hermano Sien era suyo de todos modos, era solo cuestión de tiempo. Tras una semana de viaje de negocios, echaba mucho de menos su cama. Ella se dejó caer sobre él, y rápidamente se quedó dormido. Allende, la habitación de Chusien estaba vacía. Tenía cosas que hacer todas las noches, así que por supuesto, tenía que cerrar la puerta y echarle el pstilou, incluso con 2 cerraduras. En este momento, estaba construyendo un complejo turístico. Un día para los planos. En tan solo 3 días se preparó el material y los cimientos de docenas de villas del complejo turístico ya estaban terminados, bajo estrictos permisos de control. La segunda planta ya estaba en construcción. Se esperaba que estuviera terminado en un mes, y eso incluía el tiempo de decoración. Temprano por la mañana. Era el 1 de mayo. Tras la catástrofe, el día del trabajo se había convertido en un día festivo solo de nombre. Los días festivos eran impensables, todo el mundo trabajaba todos los días. Unas vacaciones sin descanso. Solo estaba haciendo el gamberro. Está bien, eso solo ocurrió en la Tierra. Sin embargo, en el espacio dimensional, temprano por la mañana, después del desayuno, decenas de miles de personas se congregaron en la orilla del río Baiyun. Hoy no trabajaban. Plantación de árboles. No en las montañas, sino en una zona al pie de las montañas. Se planeaba plantar algunos árboles ornamentales a ambos lados de la carretera y la vía férrea. Toda la carretera circular y la vía férrea discurrían en paralelo. Una red vial circular con un radio de 10 kilómetros. La longitud de un circuito superaba los 60 kilómetros. Ya conocían el plan de la organización, como la construcción de algunas sabbesas de investigación científica y puntos turísticos a lo largo del camino. Para muchos nunca habían cruzado la ribera del río Baiyun hasta ahora. Por lo tanto, todos ellos estaban increíblemente emocionados. Subieron al minibús autónomo y recorrieron exuberantes campos. Esto resultó incluso más agradable que unas vacaciones. 198 Bomba Rey. Capítulo 198 El Rey Bomba. Dentro del minibús sin conductor. Inhalar. La Xiaofan respiró hondo. La Xiaofan exclamó: este lugar es verdaderamente maravilloso. Al escuchar esto, el rostro de la Yu se ilumina con una sonrisa nostálgica. Estos árboles de ginkgo, cuando llega el otoño, deben ser increíblemente hermosos. Era la primera vez que cruzaba el río Baiyun. Ya a ambos lados del ancho camino se extendían bosques de ginkgo de unos 10 metros de altura. Su anchura superaba los 20 metros. A través de los hueicos en los árboles, también pudo ver vías de ferrocarril paralelas a ambos lados, construidas en algún momento desconocido, que se extendían rectas hasta el horizonte. Mirando hacia el cielo, las montañas, antes áridas, ahora lucían un toque de verde. Pronto, llegaron al pie de la montaña. Una carretera y una vía férrea discurrían en paralelo, claramente de reciente construcción, a juzgar por el color del asfalto sintético. Las zonas verdes a ambos lados ya estaban niveladas. Un arroyo descendía de la montaña, fundiéndose suavemente con las extensas tierras de cultivo. Desde cualquier ángulo, es una escena perfecta. La Yu sacó su comunicador y tomó algunas fotos. Una vez que esté inaugurada, sin duda quiero experimentar la línea de ferrocarril circular. La hora ya está fijada. El 30 de junio, a finales del mes que viene, la base experimental estará terminada y algunas personas comenzarán a desplazarse a diario para trabajar. Antes de la catástrofe, ir al trabajo en transporte público habría sido una pesadilla. Pero aquí, es un disfrute puro, sin mal tatons, sin prisas y sin tener que estar de pie durante todo el trayecto hasta el destino. Fuera de las ventanas, ambos lados estaban bordeados de hermosas franjas verdes. Esa escena, todos lo anhelaban. Decenas de millas de personas plantando árboles en el espacio dimensional. Tierra, Academia de Ciencias del Gobierno Unido. ¿Prueba? De acuerdo, lo arreglaré por ti. El director de la base de investigación de física de altas energías trajo un dispositivo que quería probar, y el decano pensó que solo era para obtener la certificación. Lógicamente hablando, este dispositivo ya había sido certificado con éxito, entonces, ¿por qué necesitaba la aprobación de la Academia de Ciencias? Es sencillo.
Esta base de investigación estuvo originalmente bajo el mando de las fuerzas de seguridad, luego fue transferida al programa del espacio profundo y heredada por el Departamento de Desarrollo. Anteriormente su certificación corría principalmente a cargo de la Oficina de Equipamiento de las Fuerzas de Seguridad. Ahora, necesitaba una certificación adicional de la Academia de Ciencias. En realidad no era estrictamente necesario, pero el decano supuso que el director quería la doble certificación para obtener créditos, tal vez para un ascenso o algo así. Así que no prestó mucha atención. Impulsado por la curiosidad, el decano lo siguió hasta el laboratorio y le preguntó con naturalidad, ¿cuál es el rango de detección de esto? Radio de 10 kilómetros. El decano quedó atónito. ¿10 kilómetros? Anteriormente se había informado que era solo 1 kilómetro. Rápidamente hojeó el informe y lo examinó con detenimiento. En efecto, así fue. Anteriormente tenía prejuicios y seguía pensando que se trataba de una prueba de nivel técnico de 1 kilómetro. Está bien, no es de extrañar que viniera. Fue un gran avance tecnológico. Para evitar cualquier error, el decano leyó rápidamente el informe palabra por palabra. ¿Qué? Dentro de su radio de acción efectivo, incluso puede ignorar la tecnología de blindaje de materiales nucleares existente. Precisión de una 10.000ª parte del radio. Cielos. Cuanto más leía, más se sorprendía. El decano estaba algo desconcertado. Este avance tecnológico era demasiado significativo, parecía una tecnología completamente nueva. Es fácil entender que la precisión sea de una 10.000ª parte del radio. Si el material nuclear detectado está a 100 metros, los datos de posicionamiento pueden tener una precisión de 1 centímetro. Si el material nuclear se encuentra a 10 kilómetros, o a 10.000 metros, la precisión puede ser de metros, lo cual es realmente impresionante. Incluso se podría decir que es impresionante. ¿Es cierto?, preguntó el decano, levantando la vista con sorpresa. Por supuesto. Entonces, date prisa. El decano estaba sumamente interesado en ese momento. En el laboratorio había algunos materiales nucleares encapsulados, en bajas concentraciones. Sin embargo, incluso en el caso de trazas de radiación nuclear presentes en el nivel general del mineral, las instrucciones del dispositivo indicaban que ésta podía localizarse con precisión. Después, hizo que alguien colocara un objeto metálico con forma de bloque dentro de una caja grande y gruesa de aleación de tungsteno y plomo. Bip. El dispositivo se puso en marcha. Pronto, la pantalla mostraba la ubicación de la fuente de radiación. Engrosar 3 capas. Colócalo a 100 metros de distancia. 200 metros. Después de una serie de pruebas, el decano ya estaba asombrado por esta tecnología. Hay que tener en cuenta que la dosis de radiación tras múltiples capas de blindaje puede ser prácticamente cero. Los equipos de detección existentes simplemente no pueden detectarlo. ¿Por qué no hay nada que detectar? Sin embargo, este aparato podía ignorar el blindaje, encontrar la fuente de radiación, localizarla con precisión y medir su concentración, masa, tipo, etc. Perfecto. Por cierto, ¿hay algún problema si funciona a máxima potencia? El decano preguntó. No hay problema. Incluso a máxima potencia, el generador de neutrinos no tendrá ningún impacto en nuestros cuerpos. Bien, vamos a probarlo. Tom. Posteriormente el director puso en marcha el dispositivo, que se elevó a máxima potencia. Al instante el círculo en la pantalla se expandió desmesuradamente, y el punto rojo de la varilla radiactiva utilizada para la detección previa se reduce rápidamente. Sin embargo, justo cuando el decano pensaba que no vería nada inusual, quedó paralizado. ¿Qué son esos puntos rojos? El director también fingió sorpresa y dijo lentamente: parece tratarse de armas nucleares, y la potencia no parece pequeña. ¿Puedes repetirlo?, exclamó el decano. Armas nucleares triangulares alrededor de la ciudad N-1. Por cierto, ¿vimos algo que no debíamos? ¿Podríamos tratarse del sistema de autodestrucción de la ciudad N-1? El decano estaba completamente paralizado. ¿Autodestrucción? ¿Quién demonios fue lo suficientemente loco como para diseñar algo así en la ciudad No-1? Una distribución triangular. Si este rendimiento explota, toda la central unida sería aniquilada. Nadie debe abandonar este lugar, y nadie debe comunicarse con el exterior. Después de dar la orden, el decano, con manos temblorosas, marcó el número de la Autoridad de Comunicaciones de Emergencia. 199. Tocar la línea de fondo. Capítulo 199. Tocando el fondo. En este momento, Allende, el presidente y el vicepresidente de la Cámara estaban reunidos. La nube en forma de Hango en Norteamérica había sido clasificada previamente como un accidente. Sinceramente, indefenso, pero no podía ser de otra manera.
porque si profundizaran más, la resistencia sería inmensa, a pesar de que casi representaban la cúspide del poder humano. Sin embargo, toda organización está compuesta por personas. Cuando hay mucha gente, hay muchas intenciones. Mantener la situación actual ya era bastante bueno. No fue del todo infructuoso. Aprovecharon esta oportunidad para frenar el poderío de los Cheibal, ralentizando así su continua expansión. El plan de inmigración de élite fue una concesión por su parte. También era una forma de impotencia. Ahora, aprovechando este incidente, lograron recuperar algo de terreno tras su continua retirada. La política de apaciguamiento tuvo un precio. Está bien, no hay nada que podamos hacer al respecto, solo puede concluirse de esta manera. Me lo imagino. Serán más comedias en el futuro. El orador hizo una declaración final. Aunque la parte de Daxia hubiera querido decir algo, no pudo hacerlo, ya que la información era clasificada. Además, los fuegos artificiales se lanzaron en California, América del Norte. Ya que no lo estaban investigando, ¿qué más podían hacer? Dindón, justo cuando estaba hablando, sonó el comunicador del presidente de la Cámara. Todos volvieron la vista hacia él. ¿Acaso no sabía que debía silenciarlo durante una reunión como esa? No, eso no es correcto. Todos los presentes se dieron cuenta de arrepentido de que se trataba de un tono de llamada que solo podía se activar mediante autorización para comunicaciones de emergencia, y no mucha gente tenía esa autorización. El orador también quedó atónito. ¿Qué sucedió ahora? Inmediatamente puso el teléfono en el altavoz. Según la normativa, los funcionarios de nivel de vicepresidente del Parlamento tenían derecho a escuchar la conversación. No se trata de una llamada privada. ¿Qué es?, preguntó el orador. El contenido de esta comunicación de emergencia requiere la presencia de todos los vicepresidentes del Parlamento, dijo el director con voz solemne. Orador, están aquí mismo. Habla, exclamó el vicepresidente de la Cámara de Representantes de Daxia. Al escuchar esto, la persona al otro lado del teléfono respiró hondo. Antes de hablar, me gustaría extralimitarme en mis funciones y preguntar algo. Seguir. El orador estaba perplejo pensando que tal vez se trataba del incidente anterior con los fuegos artificiales. ¿Pero qué hacía un director de la Academia de Ciencias involucrado en esto? Y no debería ignorar lo difícil que era este asunto. Bien, lo que quiero preguntar es: ¿existe un protocolo de autodestrucción establecido en la ciudad, N-1? Al escuchar esto, el orador quedó completamente atónito. ¿Qué? ¿Autodestrucción? ¿Estaban locos por montar algo así? No estaban locos. No, no la hay. Antes de que el presidente pudiera hablar, el vicepresidente de Daxia intervino. ¿Y qué hay de extralimitarse en sus funciones? Eso no era un problema, el puesto de presidente rotaba. El próximo trimestre le tocará el turno a Daxia. ¿Qué fue exactamente lo que sucedió?, continuó preguntando el vicepresidente de la Cámara de Representantes de Daxia. Después de preguntar, entonces oyó al director al otro lado de la línea, con la voz ligeramente temblorosa. Un centro de investigación de física de altas energías ha desarrollado un dispositivo capaz de detectar armas nucleares en un radio de 10 kilómetros. Hoy vinieron a nuestra academia para realizarles pruebas. Finalmente, en la ciudad de N-1 se descubrieron 3 reacciones de grado armamentístico con un rendimiento considerable, distribuidas en un patrón triangular. De activarse, la ciudad de N-1 quedaría completamente destruida. Después de escuchar, el presidente y el vicepresidente sintieron un hormigueo en la piel, completamente conmocionados. ¿Puede confirmarlo? El Siudo urperló involuntariamente la frente del orador. Los resultados preliminares de la detección así lo indican. Para verificar este asunto, es necesario enviar inmediatamente personal cualificado a esos lugares. Envía las ubicaciones. Bien, por ahora, nadie del laboratorio tiene permitido salir. Sí, en este momento, no podían quedarse quietos. Tras algunos preparativos, enviaron rápidamente a personas a inspeccionar los 3 lugares según los resultados de la detección. 1 hora después, se encontraron los 3 aterradores artefactos. Es cierto, uno está a 5 metros bajo tierra, uno está incrustado en el hormigón, y otro se encuentra dentro de un gran grupo electrógeno de respaldo en la división de personal. Tras escuchar el informe, el rostro del presidente de la Cámara se ensombreció. Respiraba con dificultad, con los pulmones a punto de estallar de rabia. Es cierto, era cierto, 3 dispositivos, suficientes para hacer volar por los aires el United Central, habían estado enterrados durante quién sabe cuántos años. Si no hubiera sido por el avance tecnológico en esa base de investigación, probablemente en el futuro ni siquiera sabría cómo murió. No necesitaba pensar. 200 Director interno. Capítulo 200 Director interino.
Pronto, llamaron al supervisor. Al ver a tantos peces gordos, no mostró pánico. Era un hombre con una organización, así que tenía confianza. Él solo creía en la organización, en cuanto a todo lo demás en el mundo exterior. Autoridad, fuerza, influencia. Para él estas cosas tenían poca importancia, por lo que permanecían muy tranquilos. Gracias por los resultados de su investigación. Han eliminado un gran peligro oculto para la ciudad N-1. ¿Es difícil fabricar este equipo? Con la capacidad de producción de la base, se pueden ensamblar 3 unidades por día. Si se destinaran más recursos de producción, se podría producir aún más. Muy bien, que se presentó un informe para ampliar el rango de detección, pero no fue aprobado. Tras charlar un rato, un vicepresidente del Parlamento se enfureció. Preguntó enfadado: ¿Quién es tu superior? Chu Xian. Todas las maraadas se dirigieron al vicepresidente del Parlamento de Daxia. Antes de que pudiera hablar, el supervisor dijo rápidamente: el Samdar Tarchu lo aprobó, pero según la retroalimentación del backend, el director Andrei dijo que lo pospusiéramos. Al oír esto, todas las maraadas se dirigieron al unísono hacia el orador. En este momento, se respiraba un ambiente de extrema tensión. Después de todo, la ciudad subterránea a sus pies albergaba 3 armas enterradas que podían borrarla del mapa. ¿Quién podría mantener la calma? Siguiendo el principio de conducta normal, quien quiera que haya obstaculizado, quien quiera que haya interferido podría tener malas intenciones o un motivo oculto, y Andrei, el director de la Administración de Desarrollo Planetario, era el hombre del presidente de la Cámara. ¿A quién más podrían mirar sino a él? Al ver esto, el orador también quedó estupefacto. Maldita sea. Resultó ser ese el asunto. Cuando Andrei lo consultó pareció que no era necesario, por lo que dio la instrucción de posponerlo. Inesperadamente sucedió algo así, fue una trampa total. Sugiero que Andrei sea sometido a una investigación aislada. Esto es simplemente un incumplimiento del deber. Cualamente, acordado, varios vicepresidentes de la Cámara ofrecieron sus consejos. En cuanto a devolverle la dignidad al presidente, estas armas estaban a punto de hacerlas volar por los aires. Ahora todos estaban furiosos, así que ¿a quién le importaban esas sutilezas? ¿Qué más podía decir el presidente de la Cámara? Por supuesto, él mismo no podía asumir la culpa. Subordinados, después de todo, ¿acaso no están ahí para asumir la responsabilidad por sus líderes cuando algo se hizo mal? De este modo, se firmó rápidamente una orden de investigación aislada. El Departamento de Asuntos Generales e Internos y el Departamento de Seguridad enviaron conjuntamente personal al Departamento de Desarrollo, la Administración de Desarrollo Planetario. En este momento, Chu Xian observaba atentamente el efecto de la carta ganadora y estaba muy satisfecho. Cumplió con las expectativas. Esos 3 no los había colocado él. La primera vez que vino a la sede, confiando en su percepción espiritual, descubrió una y se sorprendió en ese momento, pues sintió que la sede era demasiado compleja. Un lugar de decadencia y peligro. Al principio él también pensó que se trataba de un dispositivo de autodestrucción colocado por los funcionarios, pero más tarde descubrió que no era así. En realidad, fue obra de esos locos. Si los funcionarios los hubieran presionado demasiado, simplemente habrían dejado que todos fueran al cielo en ese mismo instante. Finalmente, si se encuentra un chivo expiatorio, todo podría encubrirse. No solo aquí, en todo el conjunto de ciudades sede, se descubrieron un total de 18, y algunas incluso se encontraron en importantes ciudades subterráneas. Fue increíble, demasiado absurdo. Sin embargo, también se ajustaba a la forma de pensar de los locos para evitar estar bajo un muro peligroso. Después de regresar a la Tierra, manipuló esas cosas en el conjunto de ciudades sede para que nadie las enviara repentinamente al cielo de golpe. Además, sus subordinados también llevaron a cabo una búsqueda exhaustiva a nivel mundial y descubrieron que, efectivamente, los Cheivals habían instalado muchos de esos dispositivos. Igual que la base Mousar con su nube en forma de Hangou, nuclear, químico, biológico, los 3 tipos de armas estaban presentes. Esos conglomerados empresariales incluso enterraron armas genéticas en algunas ciudades subterráneas. Debería ser su último recurso, como una amenaza si llegara un día de vida o muerte. Hay personas a las que no se puede mantener con vida. Esta carta ganadora fue solo la mecha. A continuación, la pesca en aguas turbulentas y el desarrollo de la infiltración entrarían en la fase final. Este desastre en la Tierra, si no fuera por el destino, Chu Xian habría sido demasiado perezoso para limpiarlo. Pero ya que tenía que limpiarlo, debía hacerlo a conciencia. Fue una gran desgracia convertirme en su enemigo. Entonces, un enemigo muerto es un buen enemigo. Al mismo tiempo,
Tras deshacerse de esa basura, la organización del cúmulo estelar también podría salir a la luz. En un principio había pensado en permanecer completamente oculto en la oscuridad. Más tarde sintió que no era necesario. No hay otra razón. Fortaleza. No le temían a la luz, ni eran una organización malvada. Por supuesto, su aparición no implicaba un anuncio global, solo se conocería dentro de un ámbito determinado, al igual que las fuerzas de los Cheival. La gente común lo percibía vagamente como si existiera y a la vez no. Sin embargo, la clase media alta conocía y aceptaba su existencia. Este tipo de aparición, no un verdadero anuncio global de su existencia. Mientras miraba los documentos, Chu Xian fue llamado a una reunión por Andrei. Como siempre, cállate. Ahora que el plan de inmigración de élite estaba llegando a su fin, y teniendo en cuenta el tiempo transcurrido, el último grupo de personal ya había embarcado y partido. En otras palabras, los Abdarktars y Andrei estaban ociosos, cada uno pensando en cómo trasladarse fuera del departamento de desarrollo y conseguir un buen puesto. Chu, ¿te interesa trabajar en otro puesto? Andrei tenía una alta opinión de Chu Xian, el candidato perfecto para ser su subordinado. Si pudiera estar con él, estaría bastante bien. Al oír esto, Chu Xian lo miró extrañado. Justo en ese momento, la puerta se abrió de golpe y un grupo de personas se acercó directamente a Andrei. El director Andrei, según la orden del presidente del Parlamento, será sometido a una investigación aislada. ¿Qué dijiste? Esto es imposible. Andrei estaba estupefacto. ¿Qué estaba pasando? Ayer todavía estaba tomando el té con el presidente de la Cámara, y hoy se trataba de una investigación aislada. ¡Qué broma! Llévenselo. Sin darle tiempo a reaccionar, lo escoltaron directamente fuera de la sala de conferencias. Al marcharse, la voz del líder llegó a sus oídos. Samdar Chu, este es su documento de nombramiento como director interino. Entra en vigor de inmediato. Al oír esas palabras, Andrei se sintió completamente indispuesto. Hacía un momento le estaba preguntando a Chu Xian si quería un nuevo puesto o algo así. Al minuto siguiente, se hizo realidad al instante. Solo que el nuevo puesto era suyo. ¡Ay, Dios mío! ¿Fue tan dramático? Él no aceptaría. 200 capítulos. Pedimos reseñas de 5 estrellas de nuevo, pedimos todo tipo de apoyo.